Queridos hermanos, hoy recuerdo una catequesis del Papa Benedicto XVI de dos esposos que se llaman Prisca, Priscila o Aquila. Bueno, los esposos de la mujer era Prisca o Priscila. ¿Sí? Prisca o Priscila, la misma cosa. Y Aquila era el hombre. A nosotros cuando no estamos familiarizados con ese griego y eso, se nos hace iguales, pero el uno es hombre y el otro es mujer. Prisca o Priscila es la mujer, Prisca. Y Aquila que suena como a mujer, pero es un hombre. ¿Sí? Y el Papa hizo una catequesis de ellos. Hoy estamos celebrando a Santa Prisca o a Santa Priscila, que de hecho la confunden con el martirio de Santa Tatiana. Sí, entonces en las actas de los mártires pareciera que fuera Santa Tatiana, pero pues Priscila, al final yo mismo tengo la confusión y no sé qué pasó, ¿no? Lo que sí sabemos de los dos esposos por la catequesis del Papa y por todo lo que hay ellos eran que eran dos esposos cristianos, sí, que el apóstol San Pablo, es decir, se quedaba en su casa y que ambos se dedicaban a curtir cueros o a arreglar las tiendas de los soldados romanos. Vuelvo a decirles, ¿cuántos soldados romanos había en el Imperio Romano? Pues hagamos cuentas para que vean la cantidad y el movimiento de eso. Es decir, una legión estaba conformada por 6.000 a 7.000 soldados. Y en el Imperio Romano llegaron a haber 58 legiones. En la época que menos legiones hubo fue en la época de Nerón, que existieron 28 legiones. O sea, para saber qué grande era el Imperio Romano, es sino multiplicar 7.000 por 28, eso ya era un número grande. ¿Sí? Entonces, es decir, cada hombre de esos tenía un equipamiento de 30 kilos. Sí, o sea, atrás cargaban una mochila de cuero con 30 kilos, con las cosas necesarias, sus lanzas, su espada, el gladium y todo, cargaban 30 kilos y caminaban de 40 kilómetros diarios. Y todos los días hacían su campamento, o sea, que extendían la tienda. A eso se dedicaba Priscila y Aquila, a hacer tiendas, y el apóstol San Pablo cuando dice, yo trabajo con mis manos, entonces, es decir, que el apóstol San Pablo se dedicaba también o trabajaba con las manos para confeccionar esas tiendas que luego se las vendían al ejército romano. Entonces esta pareja de esposos, pues es una pareja de esposos que está en constante contacto con el apóstol San Pablo. Por ejemplo, en una de sus cartas dice el apóstol, saludo a Priscila y Aquila. Sí, o sea, les está saludando a estos dos esposos cuando manda una de sus cartas, cuando escribe una de sus cartas. Hay que saber que el apóstol San Pablo se movió por todo el Asia Menor, se movió por Corintio, se movió por Galacia, se movió por Dalmacia, se movió por Roma, se movió por Antioquía, se movió por todos esos lugares. Es decir, estuvo varios años en la cárcel en Roma, estuvo 2 años antes de ser ejecutado, la cárcel de. Entonces, aquí tenemos nosotros que aprender que la fe llega verdaderamente de encontrarse en las asambleas litúrgicas por las noches, porque por las noches es que nace la iglesia. ¿Dónde nace la iglesia? Cuando las personas llegaban del trabajo y se encontraban en las noches en las asambleas litúrgicas, o sea, compartían la palabra de Dios. ¿Y dónde nace la iglesia? En los templos. No, en la iglesia no existían templos, existían casas. La iglesia nace en las casas. ¿Y en qué casa nace? En las parejas de esposos. Ahí nace la iglesia. ¿Sí? En las parejas de esposos, en donde llegan los evangelizadores, los que son enviados por la comunidad. No solamente el apóstol San Pablo, estaba Tito, estaba Bernabé y estaban todos ellos que eran enviados por la comunidad a evangelizar.
es decir, a llevar el nombre de Cristo a todas las familias. Así después que no podía dejar pasar a Priscila, ¿sí? Que se confunde también con una mártir, ¿sí? Que es otra Priscila o Prisca, pero aquí parece que vamos a hacer referencia a Priscila y Aquila. Recordar hoy que Saúl era rey de Israel y que Saúl, lleno de envidia, de codicia, empieza a perseguir a David y que aparece Jonathan. De hecho, algunas veces he hecho por ahí algunas catequesis de Jonathan. La amistad en la Sagrada Escritura y la perfecta amistad que se muestra en la Sagrada Escritura es la amistad que existió entre Jonathan y David. O sea, Jonathan se muestra como un amigo leal, como un amigo que es capaz de decir lo que dice en la Sagrada Escritura. Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Entonces, un amigo no es para beber licor, ni porque en el momento en que yo estoy en las buenas, me trata bien y me puedo reír y contar chistes con él y pasarla bien. Sí, el amigo verdaderamente, un amigo en el Señor, o un amigo verdadero, es un amigo que está en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces el amigo no es solamente para los momentos de cosas buenas. Entonces Jonathan defiende a David por encima de su papá, que lo quiere matar, o sea, Saúl. Entonces está eso y le tira una lanza y Saúl se corre, perdón, David se corre y se salvó del chirito. Sí, otra vez lo iba a matar y Jonathan va a avisarle a David que su papá lo va a matar. Sí, y es más, el legado de Jonathan está aquí. Sí, le dice, el heredero del reino soy yo. Sí, o sea, Jonathan. Pero no importa, aunque mi papá no quieres que reines, tú serás el rey de Israel, le dice a David. Y yo seré el segundo en tu reino. Imagínense lo que le dice Jonathan. O sea, ahí no hay envidia, no hay codicia, no hay nada. Le dice Jonathan, yo seré el segundo. Ya sabemos cómo terminó la historia. David muere en la guerra contra los filisteos y Jonathan también. Entonces, perdón, Saúl muere en la guerra contra los filisteos y Jonathan también. Y Saúl, para no ser torturado en el campo de batalla, él mismo va y se clava la espada en el estómago, se hace harikiri japonés ahí y muere para no ser torturado por ellos. Así es que las personas de fe ven en todos los acontecimientos la presencia de Dios. En esa guerra estaba la presencia de Dios y de esa guerra hubieron cambios. Por esa guerra es que David se convierte en rey de Israel. Y no solamente por esa guerra, por otros acontecimientos. De todas las cosas humanas van saliendo personas de fe en todos los acontecimientos, en los acontecimientos cotidianos. Van saliendo personas de fe como Priscila y Aquila en contacto con el apóstol San Pablo, donde él llegaba y se hospedaba. No me acuerdo si vivían no me acuerdo en qué ciudad vivían Priscila y Aquila. Y hoy el Evangelio nos dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Israel. O sea, tú eres el único Hijo de Dios. Jesús es el único Hijo de Dios, no hay otro. Entonces, todos nosotros tenemos que reconocer que Jesús es nuestro Señor. Lo proclamamos en nuestra vida y en nuestros acontecimientos diarios. Decimos, Señor, sin ti yo no vi. Así como David, estuviste en el acontecimiento de la guerra no entre la guerra, sino en el acontecimiento de David y de Saúl. Sí, también estás en el acontecimiento de mi vida y en las cosas diarias. Como el apóstol San Pablo hacía las actividades diarias, así estoy yo. Te reconozco en la campaña y en el ejército. Te reconozco en la policía y de enfermero. Te reconozco en el médico, con el médico y el hospital. Te reconozco
de juez y de soldado. Te reconozco en todos los campos que hay en la vida. Te reconozco ahí como el único Señor de mi vida. O sea, que todo lo haga por Dios y todo lo viva en Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.